Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en una nueva clase en el marco de este tercer módulo de planificación y redes territoriales de este convenio, de este curso de fortalecimiento institucional para organizaciones comunitarias que llevamos a cabo de manera conjunta entre la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y FEDUBA, que es el Sindicato de Docentes de la UBA. Para nosotros es fundamental que, bueno, un actor social como es un gremio de docentes pueda estar cerca de lo que atraviesan las organizaciones comunitarias, porque son ellas las que tienen el saber del territorio y son ellas quienes llevan a cabo las redes para poder ampliar sus horizontes, llegar a objetivos que tal vez de manera individual sería mucho más difícil poder alcanzar, porque, bueno, esto tiene que ver con la retroalimentación, que es un concepto que vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro, y bueno, y por otro lado, ¿no? la Secretaría de Inclusión Social, que es un organismo del Ministerio que está enfocada en el acompañamiento a los que más lo necesitan, digamos, ¿no? O bien potencializando el trabajo de aquellos equipos comunitarios y profesionales que vienen acompañando a quienes más lo necesitan, ¿no? En dos sentidos podríamos pensarlo, ¿no? En un sentido más directo y en un sentido más indirecto a través de las organizaciones libres del pueblo. Entonces tenemos a un Estado presente y una comunidad organizada que se unen en pos de convertir de las necesidades en derechos, ¿no? Bueno, en esa línea es que pensamos este espacio de intercambio. No me gusta decir capacitación porque seguramente los temas que vamos a hablar ustedes tienen un gran recorrido, digamos, y la idea es intercambio de saberes, ¿no? Y bueno, recién nos presentamos brevemente, ¿no? Hay gente de Corrientes, hay gente de Ramallo, provincia de Buenos Aires, tenemos gente que suele conectarse seguido, acá en el chat, ¿no? Nos escribía Virginia, ¿sí? Se encuentra presente. Bueno, tenemos gente de distintos lugares, si quieren ir escribiendo, presentándose a través del chat, escribiendo de dónde son, si tienen alguna pregunta a partir de lo que vamos trabajando, alguna consulta. Río Negro, tenemos gente mirá, de todo el país. Este también, ¿no? Otro aspecto, carácter a tener en cuenta es que es un espacio de formación federal, ¿no? Y que eso trae la riqueza de poder trabajar, intercambiar miradas sobre problemáticas en un país que es tan diverso, ¿no? No es lo mismo las problemáticas del sur del país que las del norte, y a su vez no es lo mismo los objetivos y la metodología de abordaje de una cooperativa de trabajo que de una asociación civil que aborda, no sé, problemáticas de género, o de un merendero que está ubicado, no sé, en una ciudad o en un barrio de algún rincón del país, tiene sus características específicas, ¿no? Y a partir de esas características del territorio, poder demarcar cuáles son los actores, las instituciones, las organizaciones con las cuales se puede tender puentes para armar esto que es tan importante, que es la red, ¿no? Porque la red no se da de manera espontánea, sino que se organiza y que se planifica. Y se planifica de una manera tal que, bueno, se pueda evidenciar y dejar en claro cuáles son los objetivos para poder, a partir de esos puntos de encuentro, construir juntos. Ahora yo les voy a compartir un Power. Tenemos el desafío de, en esta clase, unificar tanto el encuentro que aborda más en profundidad la planificación, como la cuestión de las redes.
Y en el medio, para no hacerlo tan teórico y poder ofrecer algún espacio de acompañamiento en algo más pragmático, más operativo, más útil para ustedes a la hora de formular un proyecto, les voy a compartir un modelo posible para la formulación de proyectos que puedan ser presentados en organismos públicos para a partir de eso obtener financiamientos o bueno, poder llevar a cabo eso, digamos. En ese sentido no es que, digamos, se va a estar recibiendo proyectos para viabilizar eso en concreto, porque eso ya tiene que ver con disposiciones más políticas. Vamos a hacer una especie de como si, con objetivos pedagógicos, para que ustedes tengan más aceitado ese mecanismo y en tal caso, luego, a partir de sus referentes y demás acuerdos que lleguen, puedan en tal caso, en alguna oportunidad que así lo amerite, presentar esos proyectos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. Bueno. A ver. Bueno. ¿Se ve bien en la pantalla? Se ve espectacular, está muy bien, ¿eh? Se ve bien. Gracias Luis. Bueno, acá el título de este espacio de intercambio, herramientas para la gestión de organizaciones comunitarias, ¿no? Recién ya delimitábamos que organizaciones comunitarias, hablamos de una heterogeneidad de organizaciones posibles que se enmarquen en esto. La gestión de las organizaciones, que tiene que ver con cualificar, mejorar los procesos de organización interna y de articulación, tanto con organismos públicos como con otras organizaciones. Y bueno, y lo que nosotros ofrecemos en estos espacios son herramientas para la elaboración de informes, herramientas para el armado de un flyer, como fue en el módulo anterior, herramientas para la administración, como fue en el primero, y herramienta para el abordaje de problemáticas de género, como va a ser el posterior encuentro, digamos, ¿no? Esto como para ponerlo en una línea que pareciera que son temas totalmente distintos, pero tienen un enfoque en común que tiene que ver con el enfoque de derecho. Bueno, acá el título de este módulo, Planificación y redes territoriales, y mi nombre, que es Gonzalo Pereira, y bueno, para los que no me conocen, algunos ya estuvieron en otros encuentros, yo soy docente de la Facultad de Psicología de la UBA, soy profesor también de Educación Media y Superior, soy delegado del Sindicato de Docentes de la UBA, y bueno, esto es uno de los temas que me parece fundamental, que la universidad se acerque al territorio y que el territorio, bueno, poder retomar algunos conceptos que tal vez a veces no son tan conocidos y que puede servir como para pensar situaciones concretas. Bueno, a ver, acá. Vamos a... O sea, algunas preguntas que van a guiar este módulo, ¿no? En principio, definir, ¿no? Hablamos de planificación. ¿Qué es la planificación? Y dentro de la planificación, entender que hay diferentes formas de hacerlo. Si hablamos de la planificación estratégica, bueno, vamos a ir viendo que nos referimos a un tipo de planificación en donde se puede hacer eco de las necesidades y las demandas de los distintos actores sociales en un territorio. Pero bueno, no me quiero adelantar, ya lo vamos a ir viendo uno por uno. Primero definir la planificación, decíamos. Después, entender cuáles son los pasos para llevar a cabo esa planificación de modo estratégico, por qué es importante y cómo llevar a cabo un diagnóstico situacional, cuáles son los elementos importantes, útiles a tener en cuenta en la redacción de un proyecto social, y por último,
A ver, ponemos esto. ¿Cómo es el mecanismo de rendición de cuentas del financiamiento solicitado, ¿no? Esto también es importante. Ya lo vamos a ver en detalle, pero ustedes tienen que entender que el Estado brinda un financiamiento a partir de un proyecto formulado, que es formulado de determinado modo. También cada organismo público tiene su manual sobre cómo se debe llevar a cabo, por eso es importante cuando uno va a pedir un financiamiento, también tener en la otra mano las bases y condiciones para luego rendir cuentas sobre ese financiamiento obtenido, para que no haya ningún tipo de inconveniente en donde haya que tener que devolver ese dinero. O sea, la facturación tiene que tener determinadas características y demás para que eso termine, digamos, estabilizado y que luego se pueda volver a pedir otro financiamiento y demás. Bueno, estas son las preguntas que van a guiar el encuentro de hoy. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que se les venga a la cabeza, que quieran mencionar? No tengan miedo de habilitar el micrófono y tomar la palabra. La idea es que sea lo más dinámico posible. Pueden interrumpir, pueden preguntar lo que necesiten. Si no, yo esporádicamente voy a ir preguntándoles, y si tienen alguna duda me dicen. Si no, avanzo. Bueno, para planificar tenemos que tener algunas coordenadas, ¿no? Primero, saber cuál es la misión de la organización. No puede ser que estemos, a ver, digo porque es algo que a veces puede llegar a darse, en donde uno ¿no? Comenta que está organizado, convoca a un vecino, convoca a una vecina, y bueno, y comenta muchas veces cuáles son las actividades que se hacen, pero también tiene que tener en claro cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo que nos lleva a organizarnos, a involucrarnos con lo que le pasa al otro, a convocar a mi vecino a pensar esa misma problemática que me atraviesa a mí, a él y a otros, ¿no? ¿Por qué nos organizamos? Eso es digamos, el punto básico desde el cual partir a la hora de planificar. Porque eso va a definir también nuestro objeto social como organización, es decir, para qué nos creamos como organización y qué es lo que pretendemos transformar, ¿no? Después, tener cierto horizonte. ¿Cómo queremos que sea nuestra organización de acá a 5, 10 años? Puede ser menos, pero sí tener como una proyección a futuro de, bueno, hoy en día somos un merendero, ok. Bueno, pero ¿qué nos gustaría hacer? Y, no sé, en ese merendero pudimos observar problemáticas ligadas a la niñez. Bueno, qué bueno sería poder contar con un recurso humano profesional, no sé, un psicólogo, una psicóloga, que pueda escuchar a los chicos, aunque sea una vez por semana, a partir de un dispositivo grupal. Qué bueno sería poder contar con, no sé, un instructor de educación física, para que se pueda pensar alguna actividad ligada al deporte, tal vez no, o para los niños o para los adolescentes, que a veces es una franja poco atendida y que es justamente la etapa evolutiva en donde acontecen un montón de fenómenos, desde lo hormonal hasta el lazo social con su grupo de pares. Hay un alejamiento en algunos casos de la familia, que es normal, es parte del proceso evolutivo, ¿no? Donde se toma cierta distancia y el grupo de pares, los amigos, es digamos, se fortalece eso, la mirada hacia afuera, y en donde si no hay dispositivos que logren contener a esos jóvenes, bueno, digo, la calle misma termina ofertando otras cuestiones. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a conseguir eso que queremos hacer? Porque yo les hablaba, ¿no?, de un recurso humano o de un equipamiento que necesitemos.
soy consciente que muchas veces las organizaciones comunitarias tienen como método de financiamiento la autogestión, ¿no? Es decir, a partir de actividades como ferias, elaboración y comercialización de distintos productos, colaboración de los vecinos mismos. Bueno, esto que sería la autogestión. Pero bueno, la autogestión también tiene un límite a la hora de poder pensar horizontes más amplios. Entonces, bueno, ese medio muchas veces puede ser, en el caso de hablar de un Estado, ¿no?, cercano a las necesidades populares, puede ser a partir de un financiamiento. Y después, más en términos de este diagnóstico situacional del que hablábamos, ¿no?, poder pensar no solamente lo que nos falta, sino también qué tenemos. ¿Qué tenemos? Y puede ser conocimiento del territorio, conocimiento de los efectores presentes en nuestro territorio. Sabemos dónde está el centro de salud, sabemos cómo se llama, las escuelas, o quién es la directora o el director de la escuela del barrio, de esos chicos que vienen al merendero con el cual nosotros trabajamos. Muchas veces también otro actor social son no sé, las iglesias, espacios en donde a veces hay, no sé, donaciones. Digo, establecer esa red con distintos tipos de actores, eso nos convoca a veces superar ciertas pequeñas rispideces o mezquindades que se dan en todo tipo de dinámica social, ¿no? Entender que esa partecita que somos nosotros puede ser parte de un todo más amplio. Bueno, ¿qué tenemos y qué nos falta? Y bueno, y después, ¿qué tipo de proyectos podemos realizar con eso que tenemos y sabemos hacer? Porque bueno, yo puedo también, esto para no caer en el otro extremo, de pretender proyectos muy ambiciosos o abarcativos que poco tienen que ver con lo que yo ya vengo haciendo en el territorio. Entonces, capaz, digamos, sea interesante pensarlo, pero después a la hora de llevarlo a cabo, nos vamos a encontrar con ciertos déficits difíciles de poder contemplar, digamos. Como les mencionaba antes, si hablamos de que hay una planificación estratégica, bueno, de algún modo estamos diciendo que hay otro tipo de planificaciones, ¿no? La planificación como concepto, como forma de organizarse, es bastante novedosa en términos de que, bueno, surge en el siglo XX, digamos. Antes sabemos que, al menos lo que tiene que ver con las cuestiones más sociales o de salud, estaba más ligada a una lógica de la beneficencia, de la caridad. Se ayudaba a aquellas personas como se podía y cuando se podía, a partir de pensar al Estado como un estado de bienestar, es decir, un Estado que debe garantizar derechos y satisfacer necesidades de la comunidad, de la población, del país del cual es parte. Se piensa en la importancia de que esa planificación tenga un vínculo más aceitado con las organizaciones que son las que están presentes en el territorio. Que no sea una cuestión de técnicos, académicos o iluminados que digan qué es lo que hay que hacer en el barrio, sino que sea una mesa lo más horizontal posible en donde se sienten junto a los referentes que conocen el barrio, que conocen las instituciones, que conocen a los pibes, que tienen ese saber popular para a partir de ahí construir una respuesta en conjunto, digamos, ¿no? Entonces, la planificación estratégica es un camino, un método para planear acciones, resolver problemas y lograr los objetivos que nos planteamos como organización. Bueno, acá un poco más de lo que veníamos mencionando, ¿no? Esta frase que bueno, intenté resumir, esto: de forma individual vamos más rápido, colectivamente vamos más lejos. ¿Por qué menciono esto? Porque bueno, digo, porque si no pareciera que, ¿no?, esto del trabajo en red es
es todo color de rosas. Como todo vínculo humano, social, el encuentro con el otro a veces es complejo porque yo tengo mi mirada, mi forma de hacer las cosas, mi forma de entender las problemáticas y la respuesta a esa problemática. Y el otro tiene otra, el otro es otro, digamos, ¿no? Entonces, ante ese encuentro muchas veces, bueno, lo podemos pensar como una riqueza de distintas miradas o lo podemos pensar como, bueno, una situación en donde a veces uno lo resolvería aparentemente más rápido solo, pero luego va a dar cuenta de que en el camino también solo tengo limitaciones, ¿no? Entonces, la misión es el objetivo, es la razón de ser de la organización. La visión es, bueno, cómo queremos ser reconocidos por el otro, digamos, cómo queremos visibilizarnos, capaz tiene un poco más que ver con esto que se trabajó en el módulo anterior, ¿no? ¿Cuál va a ser la identidad de este espacio, digamos? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer con los demás? ¿No? Y bueno, y acá, ¿no? Hablamos de la identidad. Esto que se construye no solamente por cómo yo me percibo, sino por lo que realmente hago, digamos, ¿no? Bueno, y después, cuando hablamos de objetivos, está bueno poder diferenciar, ahora después lo vamos a ver en el módulo, en el formulario este para proyectos, que ahí se habla de objetivos generales y de objetivos particulares. Acá lo mencionamos de otra manera, pero va en la misma línea. Vamos a hablar de la táctica y de la estrategia, digamos, ¿no? Son conceptos tanto bélicos, pero bueno, hay veces que sirve poder pensar en términos, ¿no?, operativos, aquellos objetivos tácticos, cuestiones que, bueno, tienen que ver con, para dar ejemplos concretos, ¿no? Tenemos alguna situación puntual en el territorio a abordar. Y nos pasa que la convocamos, ya en otras oportunidades, no sé, convocamos o quisimos reunirnos con autoridades y no lo pudimos hacer porque somos pocos. Bueno, tácticamente, tal vez me conviene juntarme con otras organizaciones con características similares a las mías para poder probar estas mismas propuestas que queremos llevar a cabo, pero de manera más colectiva. Por más que tal vez en lo estratégico nuestras coincidencias no sean tan grandes, en lo táctico tal vez nos sirve para alguna acción concreta llevar a cabo un trabajo en red. O mismo por el caso contrario, digamos. Tácticamente no hay una problemática en común que nos aúna, pero estratégicamente compartimos, no sé, aspectos ideológicos, políticos, que más allá de estar en distintos frentes, puede que también nos aúne algún ideal, alguna cuestión más de fondo, ¿no? Entonces, poder diferenciar esto también nos puede permitir hacer distintos tipos de redes. Bueno, a la hora de hacer un diagnóstico situacional, es decir, desde dónde partimos, bueno, nos puede servir esta herramienta que es la llamada matriz FODA. ¿Por qué FODA? F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas, ¿no? Entonces, tenemos cuáles son nuestras fortalezas como organización. Bueno, y ahí hacer el ejercicio de pensar. Es una dinámica que se puede trabajar tranquilamente en sus unidades básicas, en sus centros culturales, sus sociedades de fomento, juntarse con las bases, con los compañeros con los cuales llevan a cabo las tareas, pensar cuáles son nuestras fortalezas de manera colectiva. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Son aquellos aspectos positivos que vienen de la afuera, que pueden potencializar nuestro trabajo, pero que no depende tanto de nosotros como equipo interno. Por ejemplo, una oportunidad puede ser,
un financiamiento, puede ser un vínculo político con la autoridad local, una oportunidad a llevar a cabo. Después, las debilidades son aquellos aspectos negativos internos. Y las amenazas son aquellos aspectos negativos externos. No sé, un cambio de gestión cuando venís llevando a cabo determinados proyectos puede ser una amenaza para la continuidad de determinados proyectos. Una debilidad interna puede ser, no sé, que la organización esté formada por personas de distintos barrios. Pero bueno, eso depende, porque si uno se pretende, digamos, hay que ver cuál es el alcance de esa organización. Si pretende tener un alcance más amplio, capaz lo que alguna lo ve como una debilidad, otro lo ve como una fortaleza, porque puede no solo reducirse a un territorio, sino ampliarse. Todo depende de los objetivos que tengan ustedes, digamos, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con esto, con evaluar factores internos y factores externos, tanto positivos como negativos, para a partir de eso establecer prioridades. Un momento táctico este, de la planificación operativa. Bueno, acá esto que sigue un poco en la misma línea, la planificación operativa plantea cómo recorrerlos, nos ayuda a cumplir objetivos, divide en temas, define pasos necesarios para lograr una acción concreta, y la planificación estratégica puede derivarse en varias líneas de trabajo, programas, proyectos, en base a estos puntos en común de fondo de los cuales hablábamos. Y después, bueno, nada, la evaluación y el monitoreo. Una vez que formulamos estos proyectos, que lo empezamos a llevar a cabo, bueno, monitorear significa hacer un seguimiento, acompañar, hacer balances y proyecciones. Digamos, hay que establecer también periodos, digamos, ¿no? Porque a veces sobre la marcha es difícil evaluar, más bien uno tiene que hacer y luego evalúa cómo le fue. Y a partir de ahí ajusta, corrige. No, sería mejor, no sé, que seamos más, o sería mejor, esto hubiese estado bueno haberlo registrado con una cámara, una foto, para esto poder luego dar a conocer, no sé, éramos un montón pero nadie sacó una foto. O vinieron determinados representantes, pero qué bueno hubiese sido convocar a estos otros. Digo, entonces uno ahí puede barajar y para la próxima dar de nuevo y mejor, ¿no? El monitoreo es constante y la evaluación es por periodos, digamos, ¿no? Esto capaz que van en la misma línea, van de la mano, pero para diferenciarlos conceptualmente, y acá tienen el dibujo que lo esquematiza mucho más gráficamente. Entonces uno hace la actividad 1, evalúa, monitorea, después hace la actividad 2, vuelve a evaluar. Y esto no lo pensamos, digamos, encerrado entre 1 o 2, entre 4 paredes, sino a partir de una lógica más asamblearia, a partir de una lógica de comunitaria y colectiva de trabajo en el territorio, digamos. Vamos a avanzar. Formulación de proyectos. Bueno, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades y acciones que se piensan, se emprenden y que deben estar formuladas de una manera ordenada y articulada para, bueno, dar cuenta de cómo los recursos que nosotros solicitamos van a ser puestos en juego de acuerdo a la problemática en cuestión que buscamos transformar. Un proyecto se realiza en un tiempo y lugar determinado. Es importante, si uno está trabajando en un territorio en particular, con una problemática en particular, no sé, los niños de, bueno, Río Negro, tomo alguno de los participantes que está presente acá. Bueno,
Río Negro, o sea, es una provincia, es amplia, como todas las provincias, puede ser muy distinto lo que pasa en un lugar más, en una ciudad, un lugar más urbano, que un lugar más rural. Bueno, entonces especificar bien cuál es la población a la cual está dirigida nuestro proyecto es fundamental. Si hay algún dato epidemiológico, alguna caracterización que permita dar cuenta de esa de la magnitud de esa problemática, por ejemplo, no sé, si esos chicos no sé, están escolarizados, ¿no? ¿Cuál es el nivel digo, argumentar de algún modo por qué es necesario esa política o ese acompañamiento del Estado a esa organización para solucionar este problema? Poner el énfasis en por qué es un problema, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ir armando cuál es nuestra propuesta de acción. Bueno, acá se los muestro rápidamente y después les voy a mostrar un modelo más en detalle como para que ustedes lo vean. Por lo general, todos los proyectos sociales arrancan con una carátula, con el nombre de su organización, y se definen responsables y contactos, que es con quien el ministerio o el organismo que financie se va a poner en contacto con ustedes. Después, una presentación de ese proyecto, ponerle un nombre, puede ser un nombre de fantasía, puede ser algo que haga más referencia a la organización de la cual son partes. Esto que les decía, ¿dónde están localizadas? ¿Cuál es su población destinataria? Esto es importante porque no es lo mismo si trabajamos con niños, si trabajamos con adultos mayores, hacia qué organismo también lo va a ser orientado, digamos, el proyecto. Por eso es importante saber cada organismo, cada ministerio trabaja con cierto sector social en particular. ¿Cuál va a ser el equipo que lo realice? Que bueno, eso es importante también porque, digamos, uno cuando convoca o pide un financiamiento y va a convocar recursos humanos, bueno, ir viendo de antemano de conseguir esos recursos humanos, de ir hablando con posibles personas que primero estén interiorizadas en la problemática, es decir, que sean capaces de poder abordar estas situaciones sin abandonar en el medio y demás, tratar de reducir todos esos tipos de situaciones al máximo y después, bueno, ver la situación más fiscal, que suele ser un tema también que tengan el monotributo, que den de alta el monotributo, que tenga determinadas características en la actividad que figura en la parte de abajo de todo del monotributo, en donde dice cuál es la actividad que llevas a cabo, si es de enseñanza, si es de acción social. Bueno, cuando hacen el alta ahí seguramente los pueden asesorar mejor, o mismo con el organismo que les vaya a solicitar, les va a dar toda la información o pídansela sobre qué es lo que tienen y de qué modo deben presentarlo. Y después propiamente el contenido de esos proyectos sociales. Un resumen de lo que van a hacer, esto que les decía, una fundamentación. ¿Por qué es necesario trabajar, no sé, sobre una cuestión, una política ambiental en determinado territorio? Y bueno, posiblemente se abre de la situación de contaminación de determinado barrio, no sé, retomando datos de Acumar, por decir un organismo que es relacionado con la política ambiental. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo? Un cronograma, ¿no? Ahí uno se pone más dinámico con el Excel, ahí se amiga. Tenemos 12 columnas, 12 meses. Bueno, ¿qué vamos a hacer cada mes? Eso, por lo general, está en todos los tipos de cronogramas de proyectos. Después el presupuesto, ¿no? Sacar, y bueno, ahí también hay que ver el organismo cuánto destina para las horas de operador territorial, cuánto va a destinar para el coordinador, cuánto va a destinar para el administrativo que colabore con
que va a estar en la elaboración de todos estos informes, que también hay que dar cuenta de, no sé, a veces cada 4 meses, a veces cada 6 meses, si es un proyecto, estamos hablando de un proyecto de 1 año, con un informe de avance en el medio, en donde ustedes puedan dar cuenta de si vienen llegando al objetivo, cuántas personas alcanzó, cuántas participan de los talleres que están llevando a cabo, de los talleres de oficio, ¿no? Y a partir de eso, bueno, poder hacer una evaluación y el técnico del organismo que los acompañe, un monitoreo de si, bueno, efectivamente se compraron las cosas, están funcionando los talleres y demás. Sepan que eso también es una instancia que puede estar. Por último, documentación a solicitar. El modelo que vamos a ver ahora más en detalle. La metodología de rendición de cuenta. Esto que les decía es importante, cómo se debe facturar, tanto para la compra de equipamiento como para el pago a las personas que vayan a trabajar. Cuáles son las bases y condiciones. Y también tener en cuenta cuáles son los plazos de ejecución. ¿No? ¿Qué es ejecución? Que se ejecuta de implementación de ese proyecto. Por lo general, a partir del día 1 que te hicieron el depósito del dinero, ahí se ejecuta y dura 1 año, supongamos. Eso está todo definido en el convenio que se haga. Entonces, tenemos una primera etapa de formulación, en donde de la idea que teníamos, lo plasmamos en un informe, lo formulamos, queda aprobado, queda firmado, se elabora el convenio en base a ese proyecto y se ejecuta. Luego de que se termina de ejecutar al año, va a haber un periodo para la presentación de esa rendición de cuentas, ¿no? Y también, en ese tiempo, uno tiene que terminar de reunir toda la facturación, la documentación que tiene que presentar, porque si no, ese dinero hay que devolverlo. Si uno compró cosas, pagó gente y no lo hizo de la manera correcta, ahí va a haber un problema, porque si se invalida esa factura, es plata que luego queda como no utilizada a devolver, digamos, por eso es importante. ¿Qué más? Bueno, no, esto ya en principio de cuestiones teóricas estamos. Ahora les voy a mostrar, me gustaría saber si hay hasta acá alguna pregunta, alguna duda. No, si no nos metemos directo con el modelo de formulario. Bueno, o está muy claro, o están muy tímidos, o tímidas. Bueno. Como les decía al principio, este es un modelo de presentación de proyectos de un organismo, de una dirección, de una secretaría, de un ministerio. Después, otra dirección puede tener otro tipo de formulario, pero básicamente todos suelen ser bastante similares. ¿No? Esta es la carátula de la que les hablaba antes. Acá en donde marcan qué tipo de organización son, los datos legales, en dónde está ubicada su sede, cómo se pueden comunicar con ellos. Bueno, matrícula del INAES, solo si corresponde, digo, si son una cooperativa de trabajo, si tienen algún tipo de personería jurídica. Y después, ¿cuál es la autoridad máxima de la organización? La que esté en esa asociación como autoridad máxima es la que firma el convenio. Que, ojo, no es lo mismo que quién estará a cargo del proyecto, quién coordinará el proyecto. Eso va a estar más abajo. Persona de contacto ante el ministerio. Bueno, acá sí es quien coordine ese proyecto. O sea, la parte más operativa. Después tenemos los datos institucionales.
Objeto social de la organización. Bueno, esto, ¿para qué fue creada la organización? Somos una organización civil que nos encargamos de promover y proteger los derechos de las mujeres y diversidades en el barrio, en la localidad de tal. Por lo general, cuando se conforman las asociaciones civiles, ahí definen el objeto social. Bueno, después, si hubo algún convenio firmado anteriormente, ¿cuáles son las problemáticas que trabaja la organización? Digamos, por esto que les decía, que sea algo coherente, que coincida, digamos. Si somos una organización que trabaja violencia de género, y difícilmente nos puedan financiar un proyecto que no sé, trabaje la nutrición. O si nosotros buscamos eso, bueno, tenemos que ver cómo adecuar lo que hacemos a lo que solicitamos, digamos, que coincida, digamos, eso. Bueno, marcar con una cruz la población destinataria. Hablamos de chicos, hablamos de adolescentes, hablamos de personas con discapacidad. Breve reseña de la organización. Datos del proyecto. Esto ya específicamente de lo que vamos a hacer. Nombre del proyecto. Domicilio donde se desarrollarán las actividades. A veces un proyecto puede ser llevado a cabo por una organización que tiene varias sedes. Somos una organización que tiene, no sé, en el barrio, somos 3 comedores que estamos en distintas puntas del barrio. Bueno, este puede ser el domicilio 1, domicilio 2 y domicilio 3. Entonces, ya si hablamos de, no sé, 4 talleres, pero si son 3 domicilios, ya estamos hablando como de 12 talleres. 3, perdón, si son 3, y son 3 talleres, 3 por 3, 9, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el cálculo de la cantidad de horas que va a requerir ese tallerista para todas esas sedes y toda esa franja horaria. Domicilio 1, domicilio 2, domicilio 3. O si es en una sola sede, es uno solo. Mencionar la población destinataria. Bueno, eso ya se mencionó antes ahí con un ítems, pero acá pueden ampliar alguna cuestión que les resulte pertinente. Cantidad de personas destinatarias del proyecto, esto es importante, porque esto tiene que coincidir con lo que ustedes formulan, luego, digamos, tiene que coincidir con lo que ustedes informen en el informe de avance, si pudieron llegar a ese número que pretendían alcanzar. Queremos acompañar 100 familias del barrio en esas 3 sedes. Bueno. En base a Gonzalo, eso, disculpa, sí. quedó Sí, en el PowerPoint, en la diapositiva que dice financiamiento de proyectos sociales. Eso es lo que nosotros estamos viendo. muy bueno, bien. ¿Y con quién? Bueno, lo están viendo de viabilizarlo. Perdón, no O sé si sea, no te entendí la pregunta o era un comentario, digamos. era un comentario porque yo no sé si vos nos estás explicando justamente una planilla paso por paso Sí, y quedó sí. en la diapositiva 14, es la que nosotros vemos, que el título dice financiamiento de proyectos sociales, que fue la última que Ay, explicaste. gracias que me avisás. Les Por estaba nada. hablando de algo que ahí se ve, a ver. Claro, yo les estoy. Qué bueno que me decís, mira. Ahí se ve. Ahí sí. Ah, bueno. Bueno, les voy a mostrar rápidamente lo que vimos hasta acá. Les mostraba acá, donde el tipo de organismo, los datos legales de la autoridad máxima de la organización, los datos institucionales con el objeto social, las problemáticas que abordan, los tipos de grupos sociales. Y acá los datos del proyecto, con las sedes.
les decía esto de la cantidad de personas a las cuales está destinado. En base a esa cantidad de personas que ustedes formulen, es lo que se les va a cubrir, digamos, en cantidad de talleristas, digamos. Tiene que ser también algo realista, digamos, en base a sus posibilidades. Diagnóstico situacional de los barrios o áreas geográficas, esto que les mencionaba, describir las problemáticas sociales y algún dato sobre por qué esa problemática es importante abordar, los objetivos del proyecto y las actividades que queremos llevar a cabo, ¿no? Si son talleres, bueno, ¿en qué sede? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Una vez por semana? ¿2? ¿Cuántas horas va a tener el encuentro? Y total de horas de taller. Este total de horas multiplicado por el valor que el organismo les diga que está dirigido a las horas de ese tipo de trabajo, va a ser un monto para ese tallerista, y así se van llevando a cabo las diferentes acciones, en este caso para talleres, pero puede ser también acompañamiento familiar, no sé, problemáticas ligadas a, supongamos que estamos hablando de un organismo del Ministerio de Salud, bueno, de consumos problemáticos, un acompañamiento familiar, trabajadora social, psicóloga, psicólogo, trabajador social, enfermero, digo, el recurso humano que necesiten. Equipamientos e insumos, este es otro ítem. Equipamiento, ¿qué son? Bueno, necesitamos alguna cuestión tecnológica, no sé, queremos hacer un cine debate, necesitamos un proyector, queremos hacer llevar a cabo alguna actividad cultural, necesitamos un parlante, necesitamos un micrófono. Bueno, ese es un equipamiento. Y un insumo, los insumos son, bueno, vamos a llevar a cabo determinado taller en donde va a haber escritura. Bueno, necesitamos lapiceras, hojas, esos son los insumos, ¿no? Cosas que vamos a usar. Kit de difusión, banners, bueno, ahí eso también puede estar contemplado dentro del kit, la difusión de las actividades que hacemos, a partir de algún banner o materiales para carteles, gigantografías o lo que requieran, digamos, tanto para la fachada de su sede, como para poner en los momentos de las actividades en el territorio. Bueno, este es el cronograma al que les hablaba. Acá, actividad, supongamos, taller 1, ¿qué meses va a funcionar? Los primeros 3 meses. Después arrancamos con el 2, el 4, el 5 y el 6. El 3, el 7, el 8 y el 9. Y el último taller, el 10, el 11 y el 12. O sea, los que hacen los 4 talleres, se le da el certificado de oficio de tal cuestión. Y acá el presupuesto, se detalla lo que necesitamos para equipamiento, lo que necesitamos para materia prima o herramientas, lo que necesitamos para recursos humanos, movilidad y viáticos, no sé, supongamos que son parlantes, no sé, gigantes, como estuvimos hablando. Hay que trasladarlo en un auto. Eso se ve la posibilidad de contemplarlo también para que no recaigan esos gastos aparte por parte de la organización. Gastos operativos, esto suele ser lo que a veces te cobra el banco, estamos hablando de movimientos de montos capaz. Entonces, la idea es contemplar todos esos gastos que se va a tener en estos ítems, y a partir de ahí se estipula un presupuesto. Esto se hace de manera conjunta con los técnicos del organismo. Y ese presupuesto que se solicita, bueno, después si es aprobado, te pueden decir está bien, te pueden decir
Mirá, achiquemos esto, veamos, y ahí se va ajustando. ¿Me entiendes? Bueno, ahí vamos a cerrar esto un minuto. Vamos a vernos las caras de nuevo. Menos mal que me avisaste, Loisa. Yo estaba convencido que estaban viendo todos el formulario. Bueno, pero lo pudieron ver. Ahí va. Perfecto. Bueno, a ver, voy a ir viendo un poquito los chats, a ver si escribieron por ahí. Si alguno quiere tomar la palabra o comentar algo, sería el momento ahora. A ver. Bueno, gente de todos lados también. De Berazategui, Río Negro, cooperativas autogestionadas, Delia de Jujuy, Villa Martelli, Vicente López. Tenemos gente de San Pedro de Jujuy. Saludos desde San Juan. Mi personería jurídica es municipal, provincial. Bueno, acá, organizaciones de todo tipo, municipios también. Bueno, estos proyectos, o sea, si es un organismo nacional, puede financiar a un organismo provincial incluso, o un ministerio provincial, o a un municipio, si acá hay gente de municipios, como vi. Río Negro, de todos lados. Muy bien. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, vemos un poquito más de teoría y bueno. Sería bueno que si tienen alguna consulta, aprovechen el espacio para mencionarlo. A ver. Vamos a compartir pantalla de vuelta, un poquito más. Bueno, ahí se ve. ¿Lo ven ahí? Segunda clase, redes territoriales. ¿Se ve bien el power ahí? ¿Alguno que me confirme? Sí, se ve bien. Sí, Gracias. Bárbaro. Bueno. Ahí. Bueno. Bueno, esta sería como la segunda parte que iríamos a ver en el encuentro siguiente, que vamos a estar viendo hoy, que es la parte de redes. Como del mismo modo que hablamos, para saber cómo planificar, tenemos que entender qué es la planificación. Bueno, para armar una red tenemos que saber de dónde viene o qué entendemos por redes. Se entiende como toda la suma de relaciones que se perciben como significativas entre la masa de la sociedad, es decir, ¿qué nos une, digamos? La red contribuye socialmente a un reconocimiento como individuo en base a la identidad que tenemos. Esto lo define acá Zulki. Dice que el enfoque estratégico surge de la experiencia de trabajo en red. Un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Este es un proceso, la construcción de red, que se genera entre el vínculo entre los actores de un territorio, donde tienen objetivos compartidos, que es necesario que se genere en el marco de horizontalidad y que de a poco se vaya construyendo vínculo de confianza, porque, bueno, más allá de que uno no se junta solamente con sus amigos, por así decirlo,
Sí, se llevan a cabo acciones en donde son necesarios el apoyo mutuo, digamos, y bueno, y parte de construir esa red es parte de confiar en ese otro en el cual te vas a apoyar, digamos. Obviamente que esto es en base a los hechos y a las acciones y al tiempo, digamos, no se hace de la noche a la mañana, sino que es producto de un proceso de trabajo político y social. Implica una decisión política, esto involucrarse con otros, un poco retomando esa frase que decíamos, solos vamos más rápidos, colectivamente vamos más lejos. Bueno, es una decisión decir, bueno, resigno de hacerlo a mi manera para escuchar al otro y ver, bueno, vamos en conjunto con una lógica. A partir de las redes se pueden motorizar intercambio de experiencias y conocimientos, se pueden generar alianzas coyunturales para determinados reclamos o respuestas frente a un problema, acciones conjuntas. Además, las redes posibilitan la democratización de las prácticas. Es decir, bueno, poder poner en discusión qué es lo que hacemos y tal vez lo que nosotros... Porque esto es como, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora los estoy viendo a ustedes, pero no veo lo que pasa detrás mío, no veo la cortina, ¿no? En cambio, usted sí. Siguiendo esta lógica, siguiendo este ejemplo sencillo, lo que quiero decir es, muchas veces nosotros tenemos un punto de vista que nos hace tener un horizonte, pero queda invisibilizado lo que tenemos por detrás y ese otro puede verlo y nosotros vemos ese punto ciego del otro. Entonces, no solamente que es 4 ojos ver mejor que 2, sino que esos otros ojos pueden ver aquello que yo no y yo aquello que ellos no. No sé si se entiende ahí. No quiero marearlos con las palabras, pero me parece que es importante, ¿no? Porque habla también de la revalorización de la mirada del otro. Y en ese acto de intercambio, balances, democrático, horizontal, se genera la democratización de las prácticas sociales, para que no recaigan las decisiones en una sola persona o en una sola organización, sino que recaiga en la red para poder ser trabajado de manera colectiva. Se generan objetivos compartidos que permiten la cooperación entre las organizaciones. Y después, bueno, acá está un poquito chiquito, pero hay algunas preguntas que pueden motorizar, ¿no? ¿Cuál fue el nivel o grado de construcción que alcanzó la red? Esto como ya una vez construida, para analizarla. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué logramos? ¿Cuántos miembros de la red estableció algún nivel de cooperación con nosotros? Es decir, en cuánto la red nos ayudó a nosotros. En cuánto nosotros podemos aportar a esa red. De esa red amplia, porque esto también, vamos a encontrarnos que, ¿a qué llamamos red? A los vínculos humanos, ok. Pero puede haber un núcleo que sea mucho más comprometido con el proyecto y puede haber otro anillo de compromiso más leve, en donde se asiste a acciones, pero no está en la mesa chica, por así decirlo, de organización. O bien, alguien que comparte los flyers, pero ni siquiera va a las... Bueno, hay que poder identificar esos distintos niveles de compromiso, porque todos forman parte de la red. Es nuestra responsabilidad como referentes poder alojar a todos esos niveles, distintos niveles de compromiso en nuestros objetivos, desde aquel que da una mano ocasionalmente al que está en todas las reuniones ahí pensando la política social y las acciones a llevar a cabo. ¿Cuántos miembros de la red no estableció contacto alguno? ¿Hubo flexibilidad en la gestión de la red? ¿Qué pasa? ¿Se puede hablar de temas nuevos? ¿No? ¿Es flexible? Bueno, esas cuestiones está bueno para tener en cuenta. ¿Se produjeron cambios al interior de la organización de la red? Si fue así, ¿resultaron positivos, negativos? ¿Mejoraron los resultados o impacto de las acciones de la organización a partir del trabajo en red? En suma, ¿vale la pena jugar este juego?
una pregunta que es necesario que lo hagamos como organización para ni estar alimentando una red que no nos retribuye, ni estar aislándonos cuando tal vez la red podría aportarnos mucho más. Bueno, esto un poco más en relación a cómo es la red, a dónde va una red, qué la mueve, qué nos mantiene unidos, ¿no? Es importante tener en cuenta en una organización cuál es el factor glue o el factor ¿no? Pegamento. ¿Qué nos aúna? Eso tiene que estar fortalecido porque es lo que nos identifica en común. Puede ser una cuestión más ideológica, política, puede ser una cuestión más local, el barrio, puede ser alguna cuestión ligada a una franja etaria, que trabajamos con los niños. Bueno, entonces la cuestión de la niñez tiene que estar en el centro de la escena. Y si está en el centro de esa red, posiblemente articularnos con otros actores sociales que trabajen esa misma problemática, ¿no? Las redes no necesitan exactamente lo que se conoce como unidad de mando, pero sí tienen que tener una función de coordinación, ¿no? En este sentido, no siempre el responsable máximo de la organización es quien ocupe ese lugar de coordinador. A veces sí, pero a veces no necesariamente, digamos. Lo que sí, siempre debe haber un núcleo que ejerza esa función de coordinación y que lleve a cabo la articulación con esos otros referentes de las otras organizaciones. No puede ser espontáneo y no puede ser anárquico, digamos, no, hoy hablo con Carlitos, mañana hablo con Mariana y pasado hablo con... Porque si no hay problemas de comunicación y de organización y bueno, son temas a tener en cuenta, digamos. Esto habla de la gestión de la red. La red se gestiona, digamos, ¿no? Para que esto funcione y que en el medio no se nos vayan los compañeros, se paralice o se monopolice la toma de decisiones por una sola organización al interior de la red. ¿Qué cosas fortalecen la red? Bueno, sin duda los encuentros y plenarios, espacios que se hagan por lo menos una vez por año o dos, en donde, bueno, podamos juntar a la militancia, a los referentes sociales, a los voluntarios, como lo denominen en su organización, a los afiliados, a los socios, no sé, como lo denominen en su espacio, ¿no? Tiene que ser un espacio bien propio, en donde se refuerce la identidad, en donde se marque el horizonte hacia dónde vamos adelante. Eso siempre ayuda a fortalecer la red. Esto lo recomiendo para el interior de nuestra organización, pero también hacia el interior del frente del cual formamos parte como organización. Cursos y seminarios, bueno, formarnos, mantenernos, bueno, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Mantenerse actualizados sobre la temática en la cual trabajan, escuchar, participar de encuentros sobre estas temáticas. Hace poquito, por ejemplo, fue el Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú y hubo un montón de organizaciones, sindicatos, asociaciones, organizaciones sociales ligadas a la salud o al trabajo con personas con discapacidad, que se hicieron presentes y se generaron debates buenísimos, digamos. Y ahí también uno conoce a otros. Ah, mirá, no sabía que estábamos tan cerca y hacíamos lo mismo. Che, pasémonos el contacto. Y ahí se arma naturalmente la red. Pero eso no implica que después esa red continúe naturalmente. Hay que gestionarla, hay que ponerle un responsable y, bueno, aceitar esa participación al interior del frente. Y después publicaciones y material de difusión conjunto, puede ser un flyer con los sellos de ambos, que llegue a la población destinataria de todas esas organizaciones, con un material en conjunto. Nos potencia a todos, porque
nos muestra hacia el otro, no como orgas aisladas, sino como una potencia que se aúna en pos de un objetivo. Nuevamente, otras cuestiones que ayudan para la construcción de la red. Tener una planificación estratégica y participativa en el barrio. Detectar cuáles son las personas claves, sea funcionarios, sea el director del hospital o del centro de salud, sea, no sé, el cura del barrio, sea, no sé, hay determinada coordinadora de, no sé, la comisaría para la mujer, que con esa se puede hablar porque tiene un vínculo, no, con este mejor no, digo, identificar lo que se llaman referentes claves, armar un recursero, a dónde dirigirme ante determinado problema, que eso esté lo más sistematizado posible, cosa de que no se pierda, digamos, porque siempre pasa, digamos, que hay recambios generacionales al interior de las organizaciones, y si no, hay veces que todo ese saber o todos esos contactos se van con la persona que se fue y tenemos que volver a empezar de cero, digamos. Entonces, que eso esté sistematizado está bueno. Liderazgos rotativos también, para tareas determinadas, para que nadie se queme, entre comillas, no fundir a los compañeros, poder ir rotando en la toma de decisiones, seguramente en articulación con el liderazgo histórico de esa organización, pero en la cuestión más operativa, también ir dando distintas tareas a distintos compañeros, porque esto también, ¿no? Es importante que es... y bueno, esto habla también del tipo de conductor. Hay conductores que acaparan todas las tareas y están en todo, pero que eso también tiene un límite, porque si uno no delega tareas, los compañeros no se hacen parte de, lo viven como una tarea derivada por fuera y que muchas veces no le permite apropiarse de ese rol, de esa función, de esa responsabilidad y llevarla a cabo de manera mejor. Cuando se distribuyen los liderazgos, son rotativos, uno sabe que es durante determinado periodo, seguramente le pueda poner más cabeza, porque sabe, ya tiene definido ese periodo, esa área específica en particular, sabe que es de sus competencias y lo hace de manera mejor. Para resumirlo dicho de otro modo, en una frase, si todo es todo, nadie nada. O sea, jodido estar en todo, ¿no? O como dicen algunos, no se puede estar en la misa y en la procesión, ¿no? Sistema de monitoreos de acuerdo, ver si lo que vamos hablando se sustenta en la práctica, tener canales de comunicación, un grupo de WhatsApp, o si es una comunicación más formal con un organismo, no sé, ponerse de acuerdo si siempre se comunican con mail, comunicarse con mail para poder recuperar esa información. Prevención y mediación para la resolución de conflictos. Bueno, como en todo grupo humano, siempre surgen cuestiones, ¿no? A resolver, a intervenir. Bueno, generar los protocolos o las formas o identificar esas personas con mayor capacidad de diálogo, de consenso para intentar superar esas rispideces que a veces se dan por cuestiones de egos o de malos entendidos, y que mejorando la comunicación se puede seguir adelante. Así que bueno, eso, no quiero tampoco saturar con mucha más información. Estuvimos viendo un poquito de planificación, estuvimos viendo un poquito de red. A ver, vamos a sacar el power ahora. Acá. Perfecto. Bueno, ahí nos vemos, ¿no? Estamos. Bueno, me gustaría escucharlos un poquito
¿Qué les pareció? ¿Les pareció claro? ¿Hubo algo que quieren que amplíe? Hola, ¿cómo les va, compañero? Buenas tardes. Fabiana desde Urundel, Salta, los saluda para hacer una consulta. Está muy buena, muy buena, muy buena la charla, muy bien explicado, muy lindo, me interesó muchísimo. Y quería saber si eso nos iban a enviar como para que nosotros podamos imprimir y tener toda esa tarea para leer más tranquilamente y conversar con los compas y mostrarle todo eso. Les mando un abrazo para todos los que están presentes, compas. Muchísimas gracias. Sí, vamos a armar, como en todos los módulos, una actividad que va a tener que ver específicamente con este tipo de formulario o de presentación de proyectos, como para que ustedes puedan practicarlo con sus compañeros. ¿Tenemos alguna otra consulta, alguna pregunta, sea por el chat o toman la palabra? Nos dicen. Bueno, a ver, tenemos a Eloísa, Zunilda, Lorena, Nuria. A ver, Hola. voy tomando Hola. lista. Sí, hola, hola. Soy Delia. Te quería hacer una consulta. Sí. Si nos podía, por lo menos a mí me gustaría que amplíe un poquito esto de prevención y mediación para la resolución de conflictos dentro de la organización. Bueno, como les decía, bueno, yo soy psicólogo también y a veces somos convocados para trabajar algún obstáculo que se presenta en organizaciones y por lo general tienen que ver con, como les decía, problemas en la comunicación, malos entendidos y problemas políticos se trasladan a problemas personales, digamos, o viceversa. Problemas personales entre quienes forman parte de la organización obstaculizan el avance en objetivos de carácter más sociales y políticos de la organización. No, con este no laburo porque me llevo mal. Y bueno, hay que operar sobre ese conflicto porque no puede ser que la organización, no sé, no lleve a cabo determinada actividad o encuentro o se demoren las reuniones porque el número 1 y el número 2 están peleados, digamos. Hay que armar, digamos, algún canal internamente, como poder encontrar la forma de poner en palabra que las cuestiones personales están afectando a lo grupal y que necesitamos encontrar el modo de resolverlo, digamos. Y bueno, y ahí también esto tampoco es mágico, digamos, ni hay un manual sobre cómo hacerlo, pero lo que no se pone en palabras, sepan ustedes que siempre se pone en actos. Entonces, si hay cosas que no hablamos, ese problema va a terminar saliendo por otro lado. O compañeros que deserten de la organización, que se vayan enojados, que nunca hayan encontrado el espacio de poder decir lo que pensaban o sentían. Porque a veces son cosas que no necesariamente son cuestiones graves o grandes. Capaz son pequeñas ripideces que se van acumulando, o a veces sentir esta sensación de que no es un espacio democrático, que no se escucha, o que mis ideas no son tenidas en cuenta. Entonces, bueno, generar estos espacios más internos para limar las asperezas y la persona que se sienta contenida, escuchada por esa organización, va a ser un fiel soldado, digamos, que va a estar ahí en el pie del cañón para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias. Si de repente se vive como un espacio en donde no se te da escucha, en donde no se tiene en cuenta, bueno, posiblemente uno se replantee y diga, ¿hasta dónde tengo ganas de seguir aportando este espacio que no me devuelve? O bueno, esto, escuchar cuáles son las expectativas del otro también.
y qué está dispuesta la organización a contener ese otro. Poner en palabras. Eso es el camino para la resolución de los conflictos. Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Sí, gracias. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, tenemos 5 minutitos más y vamos a ir cerrando. Así no hacemos tan largo este encuentro y después lo compartimos con compañeros. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, espero espero que este espacio les esté sirviendo de utilidad, que sea un espacio en donde ustedes puedan replicarlo al interior de sus organizaciones, estos conocimientos, poder retrabajarlos. Bueno, acá, por ejemplo, surgían algunas dudas, cómo canalizar, cómo intervenir sobre determinados procesos de conflictos, seguir indagando sobre estas interrogantes que nos surgen. Acá, muchas gracias, ponen. Seguir indagando también sobre cómo constituir las redes y cómo mejorarlas, cómo constituir proyectos sociales y cómo implementarlos. Sin dudas, los gobiernos locales son una de las principales puertas, obviamente dependiendo también de las características de esos gobiernos locales, me refiero a las municipalidades, a veces son más abiertas a las organizaciones, a veces son más cerradas, pero como dicen acá en el chat, estos espacios nos invitan a repensarnos como organizaciones, a replantearnos de dónde venimos, pero fundamentalmente proyectar hacia dónde vamos. Así que bueno, les mando un abrazo grande de parte de FEDUBA y de la Secretaría de Inclusión Social, alentarlos a que sigan adelante con sus proyectos. Son muy importantes la presencia de las organizaciones comunitarias en los territorios y para nosotros como equipo docente es un gusto estar pudiendo acompañarlos en este proceso. Así que bueno, muchas gracias, saludo a todos.